Muy buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 7 de febrero de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 6 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados, procedan a sus términos. Magistrada presidenta, hago constar que se encuentran en presencia en este recinto el maestro Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la primera sala, la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte del 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, magistrados, buenos días. Toca esta ponencia abordar lo relativo al TOCA 424/17, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 7 de agosto de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 664/16, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo a entrar al fondo del tema, me permito hacer alusión a algunos antecedentes relevantes. El 5 de abril de 2016, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de fecha 5 de febrero de 2016, en donde el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato le impuso como sanción una amonestación. Por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala el proceso administrativo, misma que el 7 de agosto de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido y como consecuencia dejó insubsistente la sanción que le fue impuesta en su oportunidad al actor. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Ahora bien, me permito hacer un resumen de los agravios esgrimidos por el recurrente. En su primer agravio, quien recurre refiere que le causa agravio la sentencia dictada por la tercera sala de este tribunal, toda vez que la misma decreta la nulidad total de la resolución administrativa. Es decir, arguye el recurrente, que en el caso que nos ocupa, tuvieron que demostrarse los siguientes hechos para acreditar que con los mismos se actualizaba la hipótesis normativa de incumplimiento. Refiere, en primer término, la separación de manera definitiva del encargo de secretaria del director de vinculación, lo cual ocurrió en fecha 28 de octubre de 2013. Asimismo, refiere que no se realizó la entrega-recepción ordinaria de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite en razón de la separación definitiva
de esta última del encargo de secretaria del director de vinculación. Alude que el actor tenía el carácter de titular del área administrativa de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Asimismo, refiere que ante la omisión del obligado de formalizar la entrega-recepción, se actualizó el deber del hoy actor en su carácter de titular del área administrativa de la Universidad Politécnica de Guanajuato, de notificar la omisión a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que debió realizarse la entrega-recepción. Esto es el 30 de octubre de 2013, sin que lo hubiera hecho. Acreditado a lo anterior, arguye el recurrente, se actualiza la falta de diligencia reprochada prevista en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. El recurrente, en su segundo agravio, arguye que le causa agravio en razón de que, como la propia magistrada lo señala en la sentencia combatida, se demostró que el titular del área administrativa de la dependencia correspondiente no realizó en tiempo la notificación a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato de que la servidora pública había omitido realizar la entrega-recepción del cargo de secretaria del director de vinculación de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Sin embargo, refiere el recurrente, aduce de manera errónea que la autoridad demandada debió fundar dicha obligación tanto en el reglamento interior de la Universidad Politécnica de Guanajuato como en el Manual General de Organización de la misma universidad, los cuales, arguye el recurrente, contienen la descripción de puestos, fijan y regulan la organización, así como el funcionamiento de la Universidad Politécnica multicitada. Lo anterior es así, refiere el recurrente, pues contrario a lo señalado por la magistrada, esta autoridad demostró la obligación del actor de notificar la omisión a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues la obligación se encuentra prevista en el reglamento para la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y no en el reglamento interior o Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Guanajuato, deviniendo en consecuencia una apreciación errónea de la Sala Q en cuanto a la fundamentación parcial del acto. Al efecto, esta ponencia considera infundados los agravios esgrimidos por el recurrente por las siguientes consideraciones. Del acuerdo de fecha 29 de mayo de 2015, se desprende que el director de responsabilidades e inconformidades, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, instauró en contra del actor el procedimiento administrativo disciplinario por la probable responsabilidad administrativa en que incurrió como secretario administrativo de la Universidad Politécnica de Guanajuato, por la falta de diligencia al incumplir con su obligación de notificar en el término establecido para ello a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que no se realizó la entrega-recepción ordinaria en razón de la separación definitiva del cargo de secretaria de Dirección de Vinculación. Seguida la secuela del procedimiento disciplinario, el 5 de febrero de 2015 se emitió resolución que fue impugnado en el proceso de origen, donde se concluyó que quedó fehacientemente demostrado que la persona sujeta a procedimiento no cumplió con el plazo normado con su obligación de notificar lo que le correspondía respecto a la entrega-recepción de quien dejó el cargo de secretaria de director de vinculación. Ahora bien, de manera específica, el reglamento para la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 14, primer párrafo, señala, me permito citar literalmente, cuando el sujeto obligado no integre la información y por consecuencia no se realice la entrega respectiva, el titular del área administrativa de la dependencia o entidad correspondiente deberá notificar a más tardar
el día hábil siguiente a la fecha en que debió realizarse el acto de entrega-recepción a la Secretaría para los efectos de su competencia. El numeral antes citado contiene varios extremos que la autoridad debió acreditar para considerar su motivación suficiente, a saber, que no se realizó la entrega-recepción en tiempo, que el sujeto obligado a notificar es el titular del área, que la persona que no realizó esa entrega-recepción está escrita a dicha área y que el sujeto obligado no realizó la notificación. En la especie de la resolución impugnada en el proceso de origen, así como del material probatorio que obra en la misma y que fue valorado por la demandada, se desprende lo siguiente. Con el memorándum de fecha 8 de noviembre de 2013, se acreditó que a partir de esa fecha dejó el puesto de secretaria y director de vinculación para incorporarse como secretaria del abogado. De igual manera, de la propia acta administrativa de entrega-recepción, se observa que ésta se realizó a las 10 horas del día 4 de noviembre de 2013. Por tanto, al no presentarse en tiempo la entrega-recepción aludida, el titular del área administrativa de la dependencia correspondiente estaba obligado a notificar tal hecho a más tardar el día hábil siguiente, 30 de octubre de 2013, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Para acreditar que el hoy actor, en su calidad de secretario administrativo de la Universidad Politécnica de Guanajuato, era el titular del área administrativa, la recurrente otorgó valor a la copia certificada de su contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, el cual contiene en su cláusula segunda las obligaciones que como secretario administrativo debe desempeñar, sin que pase inadvertido que en dicha cláusula se manifiesta que las mismas son enunciativas, mas no limitativas. Por lo tanto, tal como fue resuelto en la parte final de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala, el acto impugnado se encuentra parcialmente fundado y motivado. Efectivamente, como ya se mencionó, en el procedimiento administrativo disciplinario quedó acreditado que el titular del área administrativa de la dependencia correspondiente no realizó en tiempo la notificación a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato de que la servidora pública que dejó el puesto de secretaria y director de vinculación dentro de la Universidad Politécnica de Guanajuato no había realizado la entrega-recepción en el plazo normado. También quedó acreditado que el actor laboraba como secretario administrativo de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Sin embargo, para que la autoridad demandada pudiera acreditar fehacientemente que el actor era el titular del área administrativa a la cual se encontraba adscrita la servidora pública que dejó el cargo, además del contrato individual, estaba obligada a acreditar su acto en otros instrumentos, tales como precisamente el reglamento interior de la Universidad Politécnica de Guanajuato, como el Manual General de Organización de la misma universidad, los cuales, entre otras cosas, contienen la descripción de los puestos. De igual forma, establecen y regulan la organización y funcionamiento de la universidad multicitada. Por lo tanto, y contrario a lo que manifiesta el recurrente, en relación a que el servicio público está rodeado de un cúmulo de obligaciones o atribuciones que no deben estar detalladas en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto circular o norma de carácter general, argumento que pretende robustecer con la tesis aislada 108.a de la 10ª época, la autoridad, al emitir actos de molestia que afecten la esfera jurídica de los servidores públicos, se encuentra constreñida a fundar completamente su acto de autoridad, acreditando todos los extremos de la norma que pretende aplicar, en la especie, la estructura formal o administrativa de la institución, así, para darle certeza jurídica a los afectados, tal como lo establece, entre otras, la siguiente jurisprudencia que cito al rubro. Fundamentación y motivación de los actos administrativos. Jurisprudencia del segundo tribunal colegiado del sexto circuito, publicada en el semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, tiene relación con el tema en estudio los criterios sustentados por las salas y el pleno de este órgano jurisdiccional, los cuales cito al rubro: principios rectores en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Servidores públicos deben estar expresamente consignados en ordenamiento legales las facultades de los mismos. En la especie, la autoridad no acreditó la relación entre el titular del área y la servidora pública que no hizo su entrega-recepción en el plazo, omitiendo así la completa acreditación del tipo administrativo que el órgano sancionador pretende imputar al actor, lo que deviene en una insuficiente motivación de su acto. Por lo tanto, y contrario a los agravios que esgrime el recurrente, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben ser respetados en todos los actos que emita la autoridad, y de manera especial en los procedimientos administrativos sancionadores. Por una parte, su finalidad es generar certidumbre en los servidores públicos sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, y por otro, tratándose de las normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable su atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer su potestad para ejercer el arbitrio sancionador impositivo. Toda vez que el legislador precisó con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible el núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras y las acciones que les corresponden. En este orden de ideas precisado, lo procedente de acuerdo a esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida en términos del ordinal 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrado, se somete a su consideración la resolución del TOCA 424/17. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de esta sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora abordar esta ponencia lo relativo al TOCA 514/17 respecto al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2017 por el otrora magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 527/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo a abordar el fondo del asunto, me permito hacer referencia a la parte medular de los antecedentes del mismo. Los actores presentaron demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. El entonces magistrado de la segunda sala declaró la nulidad total de la boleta de infracción de fecha 8 de febrero de 2017. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por los actores consistente en que se les devolviera la cantidad que pagaron como multa con su respectiva actualización. Ante este panorama, el inspector de movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó el presente recurso. En sus agravios, el recurrente en lo medular refiere, en su primer agravio, alude que causa agravio a la parte demandada que representa el contenido del considerando quinto de la sentencia recurrida, dado que la CUO argumentó que el acto administrativo que en esta vía impugna no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la boleta de infracción de fecha 8 de febrero de 2017, elaborada por el inspector de movilidad del Estado, fue omisa en señalar las circunstancias especiales relativas a cómo se percató
de la comisión de la conducta infractora, así como de las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma. Advirtiendo que el razonamiento esgrimido por la sala resolutora a consideración del recurrente es errónea, ya que con ello pasa por alto las disposiciones legales aplicables en la materia, como son los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que en ningún momento arguye el recurrente valoró los argumentos rendidos por la autoridad a fin de sustentar la legalidad del acto administrativo impugnado. En el segundo de sus agravios, la autoridad recurrente refiere que la sala pasa por desapercibida, que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado. Al respecto, esta ponencia considera infundados los agravios bajo los siguientes argumentos. El artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los mismos términos, el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como elementos de validez de todo acto administrativo estar debidamente fundado y motivado. Los anteriores preceptos normativos determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Asimismo lo refieren diversas jurisprudencias, entre ellas me permito citar la del siguiente rubro: fundamentación y motivación de los actos administrativos, emitida por el segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por ello, tal como lo resolvió el entonces magistrado de la segunda sala en la sentencia que hoy se recurre, del análisis de la boleta de infracción se observa que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues fue omisa la autoridad en realizar la descripción de los actos, esto es, cómo se percató el recurrente que al estar realizando el actor el servicio de transporte ejecutivo no estaba utilizando la plataforma y lo prestaba de manera libre. Tampoco expresa la autoridad en dónde fue que el inspector encontró al actor, es decir, si señala que el servicio lo prestó de Pueblito de Rocha al Hospital del Cantador en la zona centro, en qué lugar preciso advirtió el hecho, así como cuántas personas utilizaran el servicio. Tratándose de una boleta de infracción, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que por motivar debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en la ley o reglamento. Esto es, la recurrente está obligada a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción. Por lo tanto, a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia emitida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 308, fracción segunda, 309 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada y magistrados. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 514/17. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de los asuntos para ponencia, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, compañeros magistrados, señor secretario, buenos días.
Vamos a relatar el TOCA 512/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 2504/16, ahora del índice de la sala especializada, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de fecha 29 de julio de 2016, emitida por la Subprocuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial Región B, por concepto de infracciones a la Ley para la Protección y Prevención del Ambiente del Estado de Guanajuato, y por la cual se establece una multa en cantidad líquida de 29,216 pesos. En la individualización de la sanción para imponer la multa, la autoridad consideró la condición económica de la parte actora con base en la superficie de terreno donde se asienta su actividad comercial, en la antigüedad del negocio, en el carácter de arrendado del inmueble donde se localiza y en el número de personas que laboran en el negocio. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque es indebido que la autoridad haya determinado la capacidad económica de la parte actora con base en la superficie de terreno donde se asienta su actividad comercial, en la antigüedad del negocio, en el carácter de arrendado del inmueble donde se localiza y en el número de personas que laboran en el negocio. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El primer agravio consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la redacción de la fracción segunda del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, relativa a la obligación de la autoridad de considerar la situación económica del infractor al individualizar la imposición de sanciones, es parca y escueta, y donde la ley no distingue, no es lícito distinguir. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 172, fracción segunda, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, consigna que para la imposición de las sanciones por infracciones a la ley, se tomará en cuenta las condiciones económicas del infractor. Ahora bien, el hecho de que la autoridad haya considerado la condición económica de la parte actora con base en la superficie de terreno donde se asienta su actividad comercial, en la antigüedad del negocio, en el carácter de arrendado del inmueble donde se localiza y en el número de personas que laboran en el negocio, implica que la autoridad únicamente presumió cuál era la condición económica de la parte actora, ya que si no se ve la contabilidad, no se puede conocer la condición económica del infractor con precisión. Sin embargo, el artículo 172, fracción segunda de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato no prevé que la condición económica del infractor se pueda presumir, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la indebida motivación de la individualización de la sanción solo genera la nulidad para efectos de la resolución impugnada si no se decretó la nulidad de la conducta sancionada, a consideración de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La nulidad de la resolución administrativa impugnada atendió a que la misma se encontraba indebidamente fundada y motivada en lo que respecta a la individualización de la sanción, específicamente a lo que se refiere a la consideración de las condiciones económicas del infractor. Entonces, ello implica que no se cumplió con la debida fundamentación y motivación, circunstancia que se ubica en el supuesto previsto por la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que la nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. No obstante lo anterior, es preciso no perder de vista que, si bien es cierto, en el caso específico de la declaratoria de nulidad no puede vincularse a la autoridad demandada a que subsane esa irregularidad, sin embargo, tampoco puede, válidamente, impedírsele que pronuncie un nuevo acto,
pues de lo contrario se le estaría coartando su poder de elección al provenir dicha resolución impugnada de un procedimiento administrativo en donde la autoridad actuó en ejercicio de facultades discrecionales. Por ello, la sentencia recurrida no es contraria a la declaración de Ríos sobre medio ambiente y el desarrollo, ya que en ella no se absolvió a la parte actora de la conducta que se le reprochó a la autoridad demandada. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesta a la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 512/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta, con su permiso. Toca 541/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 251/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2016 a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, la actora solicitó sean giradas las instrucciones a quien corresponda para el efecto de que se realicen los trámites conducentes para que sea reconocida la calidad de concesionaria del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Les sea asignado el número económico progresivo que en la actualidad corresponda, así como les sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio aludido, entre los que se encuentran el acta y el orden de plaqueo. A través del oficio de fecha 31 de agosto de 2016, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a esa dirección general, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprende algún acto de concesionamiento a nombre de la actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad, porque la autoridad omitió analizar la documental anexada a la solicitud de la parte actora, consistente en la copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios. El agravio primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se señaló que no obraba documento ni constancia alguna en los archivos de la autoridad de la supuesta resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994 y que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de Salamanca, Guanajuato, a favor de la actora, a consideración de este pleno, por una parte es inoperante y por la otra es infundado por las siguientes razones. Es inoperante porque en el considerando sexto de la sentencia recurrida se determinó que la autoridad omitió analizar la documental anexada a la solicitud de la parte actora, consistente en la resolución de fecha 31 de enero de 1994, signada por el secretario de Gobierno. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que omitió analizar la resolución de fecha 31 de enero de 1994, sino que se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora, sin verter argumentos que demuestren que para emitir el acto impugnado consideró la resolución de referencia. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es infundado el agravio en comento porque de foja 19 a 20 del expediente de origen
obra copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994 y el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto de la citada resolución no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, en el cual sustancialmente se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular del Servicio Público de Transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a criterio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, no se decretó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular del Servicio Público de Transporte, sino únicamente lo que se determinó es que debe realizar las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al Servicio Público de Transporte. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio primero e infundado del agravio segundo, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 541/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Por lo que someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 450/17, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 154/2017, en contra de la sentencia de 14 de septiembre de 2017, dictada por el magistrado de la Sala Especializada. Para una mejor comprensión del problema jurídico expuesto en el recurso, es necesario relatar los antecedentes relevantes del caso. La actora en la causa primigenia promovió ante este tribunal un primer proceso en contra del acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión de un contrato administrativo de 6 de julio de 2011, así como de la resolución de 17 de octubre del mismo año con la que culminó dicho procedimiento, ambos emitidos por el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado. El 6 de junio de 2012, la primera sala dictó la sentencia respectiva, decretando la nulidad de los actos impugnados ante la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad al emitir el acuerdo de inicio del procedimiento. Posteriormente, la actora promovió un segundo proceso en contra de la resolución de 12 de marzo de 2013 dentro del procedimiento de rescisión del mismo contrato y con el mismo número de expediente, dictada también por el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales. Dicha causa litigiosa concluyó con la sentencia de 17 de mayo de 2016, en la cual la cuarta sala decretó la nulidad de la resolución controvertida para efecto de que se repusiera el procedimiento y se notificara debidamente a la actora el acuerdo de inicio del procedimiento. Por último, la actora promovió el proceso de origen en contra del acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión del mismo contrato y con el mismo número de expediente, de 12 de octubre de 2016, así como de la resolución de 29 de noviembre del mismo año con la que culminó dicho procedimiento, ambos emitidos por la referida autoridad estatal. Al resolver la causa primigenia, la Sala Especializada decretó la nulidad total de los actos impugnados. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que no existe cosa juzgada en relación a lo resuelto en el primer proceso,
pues en la sentencia con la que culminó esa causa litigiosa se decretó la nulidad total del inicio y resolución del procedimiento de rescisión por una violación formal consistente en la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que los emitió. Dado que la naturaleza del vicio advertido impedía el estudio del fondo del asunto y al tratarse de facultades discrecionales, alega la autoridad que podía emitir una nueva resolución en la que subsanara la irregularidad, mientras no caducaran sus atribuciones. Finalmente, la autoridad inconforme arguye que los actos controvertidos en la causa de origen no forman parte de un segundo procedimiento administrativo de rescisión, puesto que los actos impugnados en el segundo proceso fueron declarados nulos. Las apuntadas disertaciones, aunque resultan parcialmente fundadas, devienen inoperantes. Cierto es que existen casos en que ante la declaratoria de nulidad lis y llana no existe la obligación de la autoridad de emitir una nueva resolución, como puede ser cuando no existe autoridad competente para emitirla o cuando no existan fundamentos ni motivos para sustentarla. Empero, también hay supuestos en los que la determinación de nulidad lis y llana, que aunque no constriña a la autoridad, tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lis y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos. Ahora bien, en el caso, dada la naturaleza del vicio que originó la nulidad decretada en el primer proceso, indebida fundamentación de la competencia en el acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión, la autoridad estaba en posibilidad de ejercer nuevamente su atribución de rescindir el contrato celebrado con la actora, pero no lo hizo así. Por el contrario, la autoridad instauró en contra de la actora el mismo procedimiento de rescisión por los mismos hechos e imputándole la misma causa de rescisión, actuación que significó la reiteración de los actos declarados nulos desde el primer proceso. Es importante precisar que el hecho de que la autoridad tenía expedito el ejercicio de la facultad discrecional para rescindir el contrato que celebró con la actora, de ningún modo implicaba que podía emitir de nueva cuenta los mismos actos. Dicho de otro modo, si la autoridad pretendía ejercer sus facultades discrecionales para rescindir el contrato, debió instaurar un procedimiento de rescisión asignándole un número de expediente diferente. Sin embargo, la emisión de los actos impugnados en la causa litigiosa de origen, a saber, el acuerdo de inicio del procedimiento de rescisión de 12 de octubre de 2016, así como de la resolución de 29 de noviembre del mismo año, con la que culminó dicho procedimiento, implicó la reiteración de los actos administrativos que fueron nulificados desde el primer proceso instado por la actora, de ahí la ilegalidad de las actuaciones administrativas cuestionadas. No se soslaya que los actos impugnados en la causa litigiosa de origen fueron emitidos en cumplimiento a lo ordenado en el proceso seguido ante la cuarta sala. Sin embargo, tampoco debe perderse de vista que el procedimiento administrativo de rescisión en comento ya había sido anulado desde el primer proceso, de manera que la autoridad, aunque tenía vigente su facultad discrecional para rescindir el contrato a la actora, no podía instaurar el mismo procedimiento administrativo al haberse decretado su nulidad. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 450/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con... Se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del octavo punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal, refiriéndome en un primer momento al TOCA 182/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 3 de abril de 2017, por medio del cual la entonces magistrada de la primera sala desechó su demanda por extemporánea dentro del proceso administrativo número
del 2017. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la resolución emitida bajo el oficio número IMEG-DG-medio 7334, emitido por el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, fechada el 13 de diciembre de 2016. Respecto de dicho acto impugnado, la entonces magistrada de la primera sala, en el acuerdo recurrido del 3 de abril del 2017, desechó la demanda. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, que intitularon como primero, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Para demostrar la aseveración anterior es necesario tener presente que, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 183, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es obligación de la autoridad demandada, tratándose de actos recurribles, mencionar los medios de defensa que procedan conforme a este ordenamiento a la ley aplicable al caso concreto, la autoridad ante la cual deba interponerse y el plazo para ello. No menos verdad es que ese imperativo se trata de un requisito de validez del acto administrativo y su estudio debe ser en materia de la sentencia y no como requisito de admisibilidad de la demanda, ya que se trata de una causal de nulidad y no de un presupuesto procesal. En ese sentido, esta ponencia comparte a cabalidad la decisión de la entonces magistrada de la primera sala de desechar la demanda por extemporánea en la presentación de la misma. Esto es así porque, como las normas procesales son imperativas y no potestativas, el accionante debe promover el proceso administrativo en los plazos regulados para tal fin, en aras de evitar un estado de anarquía procesal y guardar el debido orden público. Por tanto, el proceso administrativo debe promoverse inexorablemente en el plazo de 30 días establecido por el artículo 263 del código aludido, y en caso de no promoverse dentro de ese plazo, se actualiza la causal de improcedencia del mismo en términos del 261, fracción cuarta del código anterreferido, sin que ello signifique que se viola su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior porque, conforme con el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal, el derecho de tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorga a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer los plazos en los que la función jurisdiccional debe realizarse, al utilizar la frase en los plazos y términos que fijen las leyes, a la cual no solo implica las temporalidades en que debe ejercitarse la acción, presentarse la demanda, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de proceso, como en el caso del proceso administrativo. Dicho de modo diverso, el artículo 17 constitucional y el 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de las personas a que se le administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del proceso administrativo sean inaplicables, ni que el desechamiento o sobreseimiento en él, por sí sola, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en el código ya aludido tienen una existencia justificada en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso administrativo, a la oportunidad en que pueda promoverse, o bien en los principios que lo regulan, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido. De todo lo antes referido, se colige que el hecho de que el accionante del proceso administrativo lo hayan promovido fuera de tiempo no da lugar a que la sala de este tribunal corrija el error, por el simple hecho de que la autoridad demandada haya omitido mencionar en el acto administrativo impugnado los medios de defensa que procedan, la autoridad ante la cual debe interponerse y el plazo para ello. Pues se insiste, para ejercer el derecho de acceso a la justicia, se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia del referido proceso, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados. De ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el proceso administrativo no resulta ser promovido en tiempo,
no puede subsanarse el error por el juzgador a fin de que se admita una demanda que fue extemporánea, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia procesal administrativa. Se afirma lo anterior, máxime que de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta que un medio de defensa se prevea en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además de que sea idóneo para subsanar la violación que ocasiona el acto impugnado, se guarde un equilibrio entre la protección de los derechos humanos con la seguridad jurídica y la equidad procesal, ya que de continuarse con un proceso en el cual existe una violación manifiesta a las reglas procedimentales, como lo es la extemporaneidad, con ello se perdería la autoridad y credibilidad indispensable en los órganos encargados de administrar justicia, de ahí lo infundado del agravio hecho valer por quienes recurren. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 182/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Chávez Muñoz para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluyo mi intervención con el TOCA 543 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 2115/16. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la orden de inspección, la visita de inspección, así como la respectiva calificación del acta de infracción. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala decretó el sobreseimiento únicamente respecto a los inspectores adscritos a la Dirección de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato. Desestimó la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 261 del Código de la Materia, hecha valer por la demandada, y declaró la nulidad de resolución impugnada, básicamente porque de la orden de visita e inspección se advierte que contiene dos tipos de letra diferentes, uno en computadora y otro de molde. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación, que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que el agravio marcado como primero, en donde quien recurre insiste en sostener el consentimiento tácito del acto impugnado, a consideración de esta ponencia resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, dado que el principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de reclamación obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia, hecha valer por la autoridad demandada en su contestación de demanda, consentimiento tácito, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por la magistrada Cuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por la resolutora. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código que nos rige, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa, quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de improcedencia del consentimiento tácito, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior en cuando el recurrente vierte ciertos argumentos con lo que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación. Empero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala acuo para negar el sobreseimiento,
lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. El agravio marcado como segundo a consideración de esta ponencia también es inoperante, pero por una cuestión diferente a la ya abordada. Se afirmó lo anterior porque si, como se vio anteriormente, el argumento toral empleado por la CUO para declarar la nulidad de la resolución impugnada consistió en que la orden de visita e inspección del 19 de febrero del 2016 es ilegal, dado que contiene dos tipos de letras diferentes, uno en computadora y otro en molde. Entonces el recurrente tiene la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares. Sin embargo, en el agravio que nos ocupa, quien recurre únicamente se limita a manifestar de forma muy genérica que el hecho de que en la orden de inspección se haya empleado dos tipos de letras diferentes no debería generar incertidumbre, puesto que dicho acto fue emitido por el director de Fiscalización y Control. Empero es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por la resolutora para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante los agravios en estudio. Dicho en modo diverso, si en la sentencia recurrida la CUO expresó las razones sustanciales por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad de los actos impugnados, y en el agravio que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar esos motivos esenciales, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones incurren en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Finalmente, el agravio marcado como tercero, en donde básicamente el recurrente alega que en su opinión la sentencia recurrida carece de motivación y fundamentación porque la CUO no estudió los argumentos vertidos en la contestación de la demanda. A consideración de esta ponencia es igualmente inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, el ACUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda. Ello debe entenderse en el sentido de que la Sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez de los actos impugnados. Esto es, el ACUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De ahí lo inoperante de tales disertaciones. De esta manera, ante lo inoperante de los tres agravios que hizo valer por quien recurrió, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el TOCA 543, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas y señores magistrados, señor secretario. Procedo. El punto 10º del orden del día corresponde al TOCA 498, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 3 de octubre de 2017 por la entonces magistrada de la primera sala dentro del proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea número 688, diagonal primera sala, diagonal 17. Previo al estudio de los agravios, es prudente precisar los antecedentes del asunto. En este sentido, el 9 de enero de 2017, un ciudadano presentó una petición a la Dirección General de Movilidad del Estado de Guanajuato, donde solicitó la expedición de un permiso para prestar el servicio especial de transporte ejecutivo. A la petición recayó oficio por medio del cual el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato calificó su solicitud de improcedente, pues manifestó que, cito textualmente, la necesidad del servicio especial de transporte ejecutivo detectada en el Estado de Guanajuato conforme al estudio técnico realizado para tal efecto se encuentra cubierta. Hasta aquí la cita. Al sentirse lesionado en sus derechos, con la respuesta de la autoridad, el particular presentó el 21 de abril de 2017 a través del sistema electrónico del tribunal una demanda de nulidad,
El asunto fue turnado a la primera sala de este órgano jurisdiccional, donde el 3 de octubre del mismo año se declaró la nulidad del oficio impugnado. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El estudio de los agravios planteados por la autoridad se realizará de manera conjunta, sin que ello implique lesión a las partes, toda vez que se abordará la litis de manera íntegra. Ello como lo permite la jurisprudencia siguiente, cuyo rubro indica apelación. Para realizar el estudio de los agravios, la autoridad puede utilizar cualquier método. Hasta aquí el encabezado de la tesis. Los agravios, donde la autoridad arguye que la respuesta que emitió sí se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece como requisito de validez de todo acto administrativo encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, se debe entender el expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y por motivar la exposición de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que se añada un razonamiento que explique por qué los hechos que configuran la hipótesis normativa. Lo anterior con sustento en la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto indican fundamentación y motivación. En el oficio que se impugnó, en primera instancia, la autoridad demandada precisó que con base en un estudio técnico se había llegado a la conclusión que la necesidad del servicio especial de transporte ejecutivo se encontraba cubierta, razón por la cual la solicitud devenía improcedente. Se concuerda con la CUO, pues en primer término la fundamentación y motivación del acto administrativo debe constar en el mismo acto, sin que sea viable que la misma obre en un acto diverso cuyo contenido no se haya dado a conocer al afectado, como aconteció en la especie, pues la autoridad encausada pretendió que el actor conociera el contenido del estudio técnico en mención sin dárselo a conocer por sí misma. Además, la demandada debió verter en sus consideraciones dentro del acto impugnado, pues no es jurídicamente posible mejorar la motivación de los actos administrativos al contestar la demanda o al interponer un recurso, como lo pretende la recurrente. Por tales circunstancias no le asiste la razón al recurrente, pues el acto impugnado, como lo apreció la magistrada de la primera sala, carece de la debida fundamentación y motivación requeridas por el marco normativo atingente. Son ilustrativas las tesis que a continuación se enuncian. Fundamentación y motivación en otro documento, juicio contencioso administrativo, no puede mejorarse en la contestación de la demanda la resolución impugnada. En virtud de lo narrado, lo procedente a criterio de esta ponencia sería confirmar la sentencia recurrida en el presente asunto. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 498/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para finalizar con los asuntos listados para ponencia, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Arturo Lara para el desahogo del 11º punto del orden del día. Gracias, presidente. El 11º punto del orden del día corresponde al TOCA 536/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 24 de octubre de 2017, dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 2042/Cuarta Sala, -17. Previo al estudio de los agravios, resulta prudente precisar los antecedentes del asunto. El 20 de octubre de 2017, unos ciudadanos interpusieron demanda de nulidad en contra de diversos actos administrativos. Quien demanda manifestó haber tenido conocimiento de cada uno de los actos que combatió el 4 de septiembre de 2017. La demanda fue remitida a la Cuarta Sala de este órgano de control de legalidad, quien desechó por improcedente la demanda bajo el argumento de que se presentó de manera extemporánea. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de reclamación en contra del mencionado acuerdo. El agravio único que esgrime la parte recurrente a criterio de esta ponencia es infundado en atención a las siguientes consideraciones. Quien recurre señala en su agravio que su demanda fue interpuesta en tiempo, ya que el día 8 de septiembre de 2017 fue un día inhábil. Por medio de sesión ordinaria del Pleno de 9 de agosto de 2017, el Pleno de este órgano de control de legalidad determinó que los eventos conmemorativos del aniversario del tribunal tendrían lugar el día 5 de septiembre, la misma anualidad, y no el 8 de septiembre, como inicialmente se tenía programado. Circunstancia
que fue dada a conocer al público en general en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 17 de agosto de 2017, motivo por el cual no es válido arguir desconocimiento de esta modificación al calendario oficial del tribunal. El artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que las demandas deberán presentarse al tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquel en que uno haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado, o dos, en el que se haya ostentado sabedor de su contenido. El hoy recurrente manifestó en su escrito inicial, como obra foja 2 del proceso de origen, que se había enterado de los actos que impugna el día 4 de septiembre del año 2017, y esta manifestación, o confesión expresa, la reiteró en su recurso, como se observa a foja 5 de este cuadernillo. Así pues, la recurrente se ubicó en el segundo supuesto de los antes señalados, a saber, se ostentó sabedor de su contenido, por lo que el término para presentar la demanda comenzó a computarse al día hábil siguiente de aquel que se ostentó sabedor de los actos administrativos que impugnó. Así las cosas, la parte accionante se ostentó sabedor de los actos que pretendía impugnar el 4 de septiembre de 2017. El término para combatirlos ante este tribunal comenzó a transcurrir al día hábil siguiente, esto es, el 6 de septiembre de 2017, y continuó los días 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 29 de septiembre, así como los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y feneciendo el día 19 de octubre del año próximo pasado. Se descuentan del cómputo los días 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de septiembre, 1, 7, 8, 14 y 15 de octubre por corresponder a sábados y domingos. También se descuentan del cómputo los días 5, 15 y 28 de septiembre por ser días festivos, acorde a lo marcado en el calendario oficial del tribunal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por ende, si el término legal de 30 días para combatir la resolución aquí impugnada venció el 19 de octubre de 2017, al haberse presentado la demanda ante este tribunal el día 20 del mismo mes y año, es evidente que la misma fue presentada en forma extemporánea, de aquí lo infundado del agravio. Es menester precisar, en cambio, al calendario es menester precisar que el cambio al calendario no le generó agravio alguno a quien demanda, pues además que dicho cambio se dio a conocer en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, toda vez que el actor se ubicó en la segunda hipótesis que contempla el artículo 263 del Código que nos rige, es decir, ostentarse sabedor. El término empezó a correr al día hábil siguiente, esto es, el día 6 de septiembre, no el 5, que fue el día que se inhabilitó, en lugar del 8 de septiembre del año 2017. En otras palabras, la parte actora seguía gozando en su cómputo de un día hábil, ya no el 8, pero sí el 5 de septiembre de 2017. El pronunciamiento de la CUO y el que aquí se plasma no contraviene los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales, tal y como lo consigna la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro indica derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, y otra que dice derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. Hasta aquí la cita de las tesis. En el orden de ideas precisado, se propone entonces a este Pleno confirmar el acuerdo dictado por el ACUO. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 536/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Informando al Pleno que el único asunto general se encuentra motivado por la solicitud de afectación presupuestal a la partida 3991, otros servicios generales del mes de enero,
remitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Administrativo por un importe total de 156,000 pesos con 6 centavos moneda nacional, esto con fundamento en el capítulo 2.1, incisos A y B, de los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. Gracias. Magistrada y magistrados, está a su consideración la referida solicitud de afectación presupuestal. Si están de acuerdo con la misma, sírvanse manifestarlo. En consecuencia, ha sido aprobada por unanimidad la solicitud de afectación presupuestal. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 6 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:40. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.